Bueno, antes que nada me disculpo por no estar con ustedes. Como les dije la semana pasada, yo solamente tenía disponibilidad hasta fin de semana, hasta el fin de la semana, es decir, los últimos 2 días. Y pues ustedes sí podían entre semana a mediados. Entonces les ofrezco disculpas, les envío este mensaje porque me comprometí con ustedes a hacer una prueba de escritorio para ver si funcionaba formulario Hotspot. La verdad es que hice la prueba en Hotspot, eh, llené 5 registros, 5 larguísimos registros, porque ese formulario es absurdamente largo. eh, no me fue posible sacar el listado de esos 5 registros como en un listado, como en una hoja de cálculo o como algo así para tener la información hacia la vista. Cada registro es tomado independientemente dentro de un formulario. Es como si uno llenara el formulario para imprimirlo y tenerlo impreso. Me pareció ridículo, pero puede ser porque pues toca ser más experto en Hotspot y de pronto la limitación no es de flechas sino de indio. Y pues este indio no tiene tiempo como para aprender ahorita mucho Hotspot, entonces les ofrezco disculpas. Lo que sí hice fue validar otras opciones y dentro de esas opciones encontré esta, Zoho. Zoho tiene un CRM, pero también tiene un creator. El creator básicamente es cree lo que usted necesita como usted lo necesita. Entonces esto me pareció mucho más chévere aprender a hacer una aplicación en lugar de aprender a manejar una aplicación que es bastante compleja. Con el Creator, básicamente lo que hice fue crear nuestro formulario tal cual estaba en Hotspot. Formulario se diligencia fácilmente. Por ejemplo, y llenar uno el nombre. Y entonces uno puede llenar aquí fácilmente las fechas, el tipo de contrato, llenar aquí, decir que sí, etcétera, 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 etcétera. Una vez se diligencia esto, eh, el formulario aquí es enviado y es registrado en una base de datos. Ese formulario puede ser modificado y ser más bonito, ser más corto o más largo si lo necesitan más largo. Y de esta manera tenerlo a plena necesidad nuestra. Cuando se llena el formulario y se le da un submit, entonces se llena la base de datos y se llena esta base de datos. Aquí por ejemplo ya tengo 5 registros llenos en donde tenemos todas las opciones de nuestro formulario. Y entonces lo que yo les decía de hacer la prueba de escritorio básicamente es suponer que alguien me llamó. Entonces el que me llamó tiene este número. Así se ve la aplicación Jaber lo que saca es una ventana que dice exactamente el número de teléfono de quien está llamando. Entonces inmediatamente tenemos esta llamada. Lo que nosotros hacemos es hacer la búsqueda por el teléfono más 57 310 657 1217. Y entonces, suponiendo que tenemos miles y miles de usuarios, pues esta es la búsqueda más rápida. Y entonces efectivamente tenemos ese número y ese número nos da pie a que si yo le doy clic sobre el usuario, me va a sacar esta ventanita que es muy amigable, que la puedo modificar, la puedo hacer más bonita, más larga, más corta,
con menos datos, con más datos. Saber, por ejemplo, que la persona tiene este número de cédula, que es de este país, que es de esta ciudad, que tiene esta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera que nuestro operador tenga la información a la mano. Si nosotros necesitamos que el Jaeger se unifique con nuestra aplicación de Novasis, requiere un desarrollo y ese desarrollo tendremos que buscar a alguien que nos lo haga, pero yo ya hice el contacto de alguien que nos puede hacer eso y esa persona es directamente de Google y nos puede hacer la unificación del Jaeger con respecto a nuestro desarrollo. Algo importante es que esta aplicación es gratis, pero es gratis solamente para un usuario. Y a mí me parece conveniente que sea más de un usuario, mínimo dos. Un usuario operador y un usuario administrador. El usuario operador, por ejemplo, no tiene por qué saber un montón de cosas que aparecen aquí en la base de datos. Yo lo puedo filtrar la información que va a visualizar. También puedo hacer que esa persona no tenga derecho a copiar ni a descargar nuestra información, ni a modificar nuestra información. Solamente es una persona, por ejemplo, aquí lo puede borrar y aquí lo puede imprimir, o lo puede duplicar o lo puede editar. Eso sería gravísimo para nosotros. Entonces, una persona que solamente vea esto es importante, y una persona que sea capaz de editar, de crear, de modificar, y que sea un usuario administrador, porque lógicamente necesitamos día a día pues tener más clientes y se necesita llenar esta base de datos. Entonces, esta aplicación paga, esta aplicación necesita tener 2 usuarios mínimo, y esos 2 usuarios ya tienen que pagarse. Los pagos me parece que son bastante asequibles. Por 2 usuarios tendríamos que pagar $240 el año. Mensualmente son $30. O sea, es algo asequible para nosotros. Y también pagando esto, nosotros aumentamos la cantidad de registros que podemos tener a 25.000 registros. Es decir, podemos tener un registro de 25.000 usuarios, los cuales nunca vamos a llenar. Tenemos también soporte y mantenimiento. Eso quiere decir que si tenemos algún problema con la aplicación, Google nos va a atender y nos va a dar soporte de esto. Y vamos a tener otros beneficios, como poder hacer otras 2 aplicaciones adicionales si el día de mañana necesitamos hacer una base de datos de proveedores, es decir, o por ejemplo tener un formulario para business to clients y business to business. Entonces ya eso son 2 cosas diferentes. Entonces esto nos permite tener 3 aplicaciones que son relativamente fáciles de hacer. Yo en un fin de semana lo pude hacer y me pareció la opción más asequible. Entonces, esta es la investigación y la gestión que les hice en esta semana. Ahí jugué a ser el operador. Ahí hice nuestro pequeño formulario. Y me parece que esta es la opción. También quería comentarles que la aplicación funciona, por ejemplo, para celulares y para tablets. Entonces es compatible con cualquier medio que queramos nosotros día a día trabajar. Y nuevamente esto está en la nube, entonces nos da full movilidad y full seguridad en cuanto al manejo de nuestra información como empresa. Nuevamente les ofrezco disculpas por